todos, bienvenidos a una transmisión más de Cuidando tu Salud con el doctor Carlos Valladares. Los quiero invitar a nuestra página, los quiero invitar a que si estás conectándote a este live puedas compartir el link, ya que vamos a aprender bastante hoy sobre ansiedad. Antes de que iniciemos meramente el abordaje del tema, me gustaría compartirles una noticia sobre Cuidando tu Salud. Y es que el día 23 de diciembre en nuestro consultorio vamos a estar dando atención médica gratis durante el día. Para toda aquella persona que necesite pasar consulta y que no tenga dinero para pagarla, no se preocupen, nosotros vamos a atenderlos, nos vamos a dedicar a ustedes ese día. Ese es nuestro regalo de Navidad para nuestra comunidad porque queremos bendecirlos. Así que muchas gracias. Recuerde el 23 de diciembre en nuestro consultorio que queda en Jardines de Veracruz, del plantel de Claro, 2 cuadras y media al sur, casa E11. ¿Ok? Hay un rótulo afuera que dice Doctor Valladares y también dice Cuidando tu Salud para que te puedas guiar. Te agradezco mucho tu sintonía en esta noche. Tarde o día o mañana, dependiendo de qué parte del mundo nos esté viendo. Gracias a Dios, Cuidando tu Salud ha tenido bastante alcance a lo largo del continente americano, Europa y también en África. Queremos llegar al resto de los continentes, pero eso solo lo podemos lograr gracias a ti. Es un placer poderte servir. Entrando en el tema, los temas de salud mental son pocos abordados en nuestra actualidad, tanto por médicos como por el resto de la población, pero son de suma importancia. Yo siempre he dicho, la mente es la que hace al cuerpo. Y estos temas son tan importantes, pero no les ponen relevancia. Desde que creamos Cuidando tu Salud, nosotros hemos tratado de abordar temas de salud mental como suicidio, depresión, enfermedades mentales en niños. Hemos tenido grandes invitados como el doctor Manuel Mota, excelente médico, el doctor José Miguel Salmerón. Y hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Nos preguntamos mucho. Por eso tengo una excelente invitada, la psicóloga Doris Briceño. Bienvenida, les presento, bienvenida sea a nuestra comunidad de Cuidando tu Salud. Es un placer poder contar con usted en esta noche. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar acá acompañándoles y pues sirviéndoles, ¿no? En lo que necesiten. Vale, aquí estoy y de verdad que estoy impresionada con el regalo que acabas de anunciar, ¿no? Va a ser gratis el 23, así es. Así es. De hecho, vamos a hacer una promoción, un Uh-huh. video y todo, ya lo estamos editando, donde vamos a dar los datos con exactitud y donde pueden contactarnos. Lo que pasa es que por la pandemia muchas personas perdieron sus empleos, e incluso hay personas que antes de la pandemia no tienen trabajo y no tienen ingresos y no tienen cómo pagar un médico. Y Entonces, de hecho, vamos. sí, es muy importante porque también eso genera ansiedad. Ya el hecho de no Exacto. tener trabajo, no tener ingresos, estar enfermo y no poder ir a ver pues qué es lo que pasa, eso genera ansiedad y esto es un excelente regalo, te felicito, excelente. Muchas gracias. Vamos a entrar en tema, entonces. Uh-huh, uh-huh. Doctora, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es la ansiedad? Porque hay personas Bueno, que han escuchado sobre ella, pero no saben lo que es. Entonces, ¿qué es la ansiedad? mira, la ansiedad es una respuesta del organismo cuando cuando se cree o uno se imagina que está en peligro, ¿ya? O sea, a diferencia del miedo, el miedo es cuando la amenaza realmente existe y estás viviendo una situación de peligro, entonces tenés miedo. Pero la ansiedad es aquella que se anticipa, ¿ya? A una situación que vos crees que estás viviendo, que vas a vivir, perdón. Y es muy importante diferenciar la ansiedad normal, que todos en algún momento tenemos ansiedad de alguna situación del futuro, ¿verdad? Pero hay que diferenciarlo del trastorno de ansiedad generalizada. Correcto. Porque ese es más, digamos que es más fuerte. Hay otras características que más adelante vamos a hablar, ¿verdad?
que te correcto. pueden decir que estás viviendo un trastorno. La verdad es que muchos se hacen esta pregunta porque, por ejemplo, yo creo que es normal tener ansiedad, bueno, en mi caso, al momento de hacer los lives, por la responsabilidad que esto lleva hacia las personas que nos están escuchando. Yo creo Así que es. es normal tener ansiedad para una persona que está aprendiendo a manejar, pero el problema es cuando esa ansiedad lo incapacita a uno y no puede realizar la acción. Así es, te paraliza, o sea, te sentís incapaz de hacer lo que querés hacer, tenés muchas preocupaciones, muchas ideas, ideas distorsionadas, de hecho, ¿ya? Que no tienen que ver realmente con la realidad, sino con ideas irracionales. Correcto, exacto. Pero bueno, ¿qué situaciones me predisponen a mí, doctora, para padecer ansiedad, para desarrollar ansiedad? Sí, como les mencionaba anteriormente, situaciones en donde nos sentimos en peligro, ¿no? En donde la vida creemos que estamos corriendo peligro de muerte incluso. Por ejemplo, eh, miren cómo sucede, ¿no? Las personas realmente creen que están viviendo una situación de peligro, pero no está pasando así. ¿Ya me explico? ¿Ya? Voy a dar dos ejemplos. Correcto, Primero, alguien que tiene coronavirus. Entonces, esa persona tiene problemas de ansiedad porque lo primero que piensa es que se va a morir. ¿Ya? Entonces, eso, lo que quiero decir es que hay situaciones en las que vos estás viviendo en el presente donde vos crees que puedes perder la vida, cosa que no necesariamente es así, y entonces esa situación te predispone a que vivas un episodio más adelante de ansiedad, ¿ya? Tal vez en el momento estás viviendo la situación, estás angustiado, pero una de las secuelas es la ansiedad. El estrés. El estrés nos predispone también, ¿ya? El estrés en el trabajo, el estrés en la escuela, en la universidad. ¿Cuántos universitarios no llegan a mi consulta de que ya no soportan, ya no soportan ir a las clases? O sea, ya no saben qué hacer porque se sienten ahogados. Tienen ideas de que son malos profesionales, que no están cumpliendo las metas por los que se han inscrito en tal o X, en X o Y carrera, etcétera. También problemas familiares, ¿ya? Problemas familiares que se están viviendo. Sabemos que hay muchas familias disfuncionales en Nicaragua y en el resto del mundo, y entonces eso genera estrés y también ansiedad. Luego pueden ser situaciones traumáticas que viviste, que no has gestionado, que no has trabajado, y esa herida está ahí, y cuando hay una situación similar, parecida, entonces se activa la ansiedad, ¿ya? Porque esa situación del presente conecta con tu herida. Entonces, pues ahí dándote el ejemplo de lo del coronavirus, pues hay maneras digamos, eh, pensar, ¿no? De que una persona puede vivir ansiedad, ya sea por algo del pasado o por algo que está viviendo en el presente. correcto. Me encanta el ejemplo del coronavirus. Yo recuerdo, y esto lo estaba mencionando en los otros lives con los otros invitados, recuerdo que estaba una vez nosotros se diagnosticó en marzo, si no mal recuerdo, en Nicaragua el primer caso de coronavirus. Yo recuerdo que las primeras imágenes de los muertos y todo estaban apareciendo en la primera y en la segunda semana de enero, inclusive. Y yo Sí, sí, recuerdo sí. que mis pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, que estaban perfectamente controlados, después de que empezaron a salir las noticias, llegaron con sus teléfonos en sus redes sociales, doctor, mire, esto será verdad y todo eso, y perdieron su control metabólico por el estado de ansiedad en el que entraron. Exacto, exacto. Es increíble lo que también las noticias pueden hacer, porque, Así es. porque eso es otra cosa. Uno tiene que tener cuidado con las redes sociales.
tiene que saber administrarlas, porque si no, uno no puede leer o no sabe qué leer o cree todo lo que sale, genera un estado de ansiedad en la persona impresionante. Exactamente, exactamente. Por eso Y hay que, uh-huh. discúlpame, continúa. No, continúe usted, tranquilo. Ok, lo que te decía es que de acuerdo con lo que acabas de mencionar, por eso es que hay que, si vas si te quieres informar, por ejemplo, informate 1 hora al día, ¿no? En 1 hora de 8 a 9 de la noche, vos mirás tus noticias y luego ya dejas de ver la televisión, las redes, te pones a ver una película, estar con tu familia, porque la sobreinformación ya estimula el estrés, o sea, estás ahí ansioso pensando en lo que puede pasar, después miras otra noticia, miras que una persona se murió aquí, otra persona murió allá, y de pronto empezás, pues, ya te ves igual que estas personas en el hospital e intubados, dando un Es ejemplo cruel, pues, y bastante fuerte, pero realmente así ha pasado. o incluso tiende a pasar, sí, es que sí, o incluso va uno caminando por la calle, se va un poquito de polvo y ya uno empieza a toser y ya cree que es que está contagiado con el virus. Pero bueno, Así es, estas son situaciones, las personas que nos están así es. escuchando, que se están sintonizando, que pueden predisponernos a desarrollar ansiedad. Ahora, se habla de los mitos que hay alrededor de la ansiedad, ¿verdad, doctor? Porque el ser humano tiende a criticar lo que no entiende por naturaleza. ¿Qué Ujú. mitos hay en torno a la ansiedad? Bueno, hay varios, ¿no? Yo voy a mencionar los más escuchados. Uno de ellos es que la ansiedad solo le da a personas débiles. Ujú. Es mentira, ¿ya? Es totalmente falso. Hay personas que han llegado a mi consulta y me dicen, pero si es que yo no era así, yo era un roble y ahora lloro por todo, ahora me da miedo todo. No, la ansiedad no discrimina, voy con esta persona que es débil, esta también es débil, o que porque seas débil vas a sufrirla. No es así. La ansiedad le puede dar a cualquier persona, ¿ya? A cualquier persona que no puede manejar una situación, que se le hace difícil controlar una situación, que se le hace difícil controlar esas emociones que están ahí, ¿ya? Otro mito también es que para trabajar la ansiedad se necesita un proceso largo, ¿ya? De nunca acabar. Eso es mentira también, porque la ansiedad se puede trabajar desde la primera sesión y con resultados efectivos, porque se trabaja con la terapia cognitiva conductual, o sea, trabajamos los síntomas a través de los pensamientos, porque sabemos que el cuerpo y la mente es uno, estamos conectados y hay que trabajar de forma integral. Entonces, ese es otro mito. Otro mito es que dicen que la ansiedad solo se cura con medicina, ¿ya? La medicina es importante cuando hay ataques de pánico fuertes y cuando es prolongado en tiempo y también continuo, ¿ya? Entonces, sí es necesario la medicina cuando un psicólogo o un terapeuta valore que es necesario mandar a la persona al psiquiatra, ¿ya? Pero normalmente las personas sanan la ansiedad o controlan su ansiedad con psicoterapia. O sea, no es necesariamente que porque 20 personas sufren ansiedad, las 20 las vamos a mandar al psiquiatra. No necesariamente, solo son algunos casos que tienen, digamos que síntomas más fuertes, ¿ya? Otro mito es que dicen que la ansiedad no es común, ¿ya? Que la ansiedad casi no se da y es mentira. La ansiedad, según la OMS, son 300.000 millones de personas que diariamente viven con la ansiedad. O sea, son más personas de las que creemos. Otra cosa que según dicen, ¿no? Que si no
que si no vivís, que si no vas al médico para que te den medicina, no vas a dejar de sentir los síntomas. Eso es mentira. Los síntomas se van cuando vos comenzás a emplear técnicas y recursos que te van a ayudar a controlar esa ansiedad, ¿ya? Y así hay otros, hay varios mitos que, a ver, he escuchado uno que no se recomienda, o sea, para nada, no se escucha ninguno de los mitos, pero este menos, que se dice que si le temes a algo, lo que tenés que hacer es huir, ¿ya? Es totalmente lo contrario a lo que nosotros hacemos en la terapia. Y es lo que tenés que hacer, o sea, es enfrentarte realmente, ¿ya? Enfrentarte eso que te da miedo, obviamente guiado por una persona que te ayude, que te acompañe en ese proceso, eh, y eso, no huyas de la situación, más bien la terapia lo que te ayuda es a comprender por qué esa situación te da ansiedad y trabajar desde ahí, que te des cuenta que tenés recursos y que puedes utilizar esos recursos para controlar tu ansiedad. Podríamos decir que, o sea, es necesario enfrentar el miedo, pero guiado, con ayuda, porque solo puede ser peor inclusive. En De algún... hecho, sí, de hecho, fíjate que cuando la ansiedad ya se convierte en un trastorno, eh, es necesario que sí tengas guía, ¿ya? Que te ayuden a salir de ese estado, porque es un estado profundo de preocupaciones, estrés excesivo, o sea, hay un sinnúmero de síntomas también, signos y síntomas de la ansiedad. Correcto. Ya que tocamos la parte de los síntomas y de los signos, yo siempre me acuerdo cuando era interno, cuando estaba haciendo mi internado como médico, llegó un señor a la emergencia con un dolor torácico fuertísimo, pero fuerte. De hecho, se estaba agarrando el pecho tanto que creíamos que era un infarto. Infarto. Le hicimos todo el abordaje para síndrome coronario, así se le llama, y realizamos el electrocardiograma, realizamos las enzimas cardíacas, los estudios de laboratorio. Y a la hora de llegar no tenía nada, por lo menos no reflejado en el electrocardiograma, ni en las enzimas, ni nada. O sea, pero, ok, quiero corregir este término porque no es que no tenía nada, sino que estaba en un estado ansioso. Y Claro. eso le llevó a tener manifestaciones físicas. Ahora, Sí. la ansiedad cursa con manifestaciones, bueno, emocionales, psicológicas, pero también manifestaciones físicas. Háblenos de esos síntomas y signos que puede cursar la ansiedad, por favor. Sí, de hecho se somatiza, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos síntomas? Están los síntomas cognitivos, le llamamos características, signos, síntomas. Entonces, en los signos cognitivos están, los síntomas cognitivos están, por ejemplo, como había dicho antes, excesiva preocupación, ¿ya? Rumiaciones. ¿Qué es rumiación? Estar pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo todo el tiempo, ¿ya? Estás pensando en esa situación que te genera ansiedad todo el tiempo y estás pensando de forma negativa, o sea, que aparte de que estás repitiendo eso que te genera ansiedad, pensás lo que te puede suceder es lo peor. Ya tenés un pensamiento de túnel, de que estás viendo así, no miras más allá, sino que estás viendo ese pensamiento y estás pensando que te va a suceder lo peor, ¿ya? También está emocionalmente los síntomas, ya, tristeza, vacío, una sensación de insatisfacción, ¿ya? Estás triste porque crees que te vas a morir, estás triste porque pensás que te vas a volver loca o loco. Así, digo esas palabras porque son las palabras que escucho, ¿ok? No es porque yo lo estoy diciendo así, lo estoy diciendo literal como me lo dicen mis pacientes. Es que yo sentía que me iba a volver loca, es que yo sentía que iba a perder la cabeza.
¿ya? Es que yo sentía que le iba a hacer daño a alguien, que me iba a hacer daño a mí, entonces eso lo hace sentirse mal, les hace sentir triste, ¿ya? Tristes. Luego, otra cosa, las sensaciones físicas. Tenés escalofríos, taquicardias, se te ponen las manos heladas, los pies helados, empiezas a temblar, de pronto tu mente maquina, esto es un infarto, no, no es un infarto, y empiezas a buscar, varias personas me lo describen, empiezas a buscar en Google para ver qué es, y empiezas a ver que posiblemente no sea un infarto, es un derrame, porque estás sintiendo escalofríos, porque te duele esta parte de la cara, ¿ya? Y de pronto que tenés diarrea, entonces ya decís, bueno, esto es un cáncer de colon, y empezás a hacerte imágenes y novelas, ¿ya? Y eso se combina con un miedo irracional, entonces el mismo miedo y esos mismos pensamientos generan más síntomas y al final pues lo que tenés es una sensación de irrealidad. Ya hay personas que me describen que cuando ellas caminan sienten que se mueve el piso, o sea, literalmente, y que las paredes se les vienen encima, porque están en un estado tan ansioso que no, están alejados de la realidad, del presente. Por eso es que a ellos hay que traerlos al presente, ¿ya? Para que dejen de sentir esos síntomas. Correcto. Ahora, siempre, bueno, se habla de síndromes ansiosos. Cuando se habla de síndrome ansioso, yo me imagino un montón de síntomas agarrados de la mano que van caminando juntos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí es donde viene una parte que me llama la atención y que me gustaría que las personas, compartírselo a las personas. Y es que algunas veces el principal síntoma de una depresión puede ser la ansiedad, ¿verdad, doctora? Así es. Así es, de hecho, la ansiedad y la depresión básicamente vienen juntas, ¿ya? Entonces, muchos psicólogos trabajamos esa ansiedad y luego nos damos cuenta que es depresión, ¿ya? Porque la ansiedad en ese caso es como un síntoma de la depresión, ¿ya? Correcto. Entonces, es importantísimo mencionar eso, porque hay cosas, la verdad es que a mí me llama la atención algo con las condiciones mentales de las personas. Ellos lo ven normal y se acostumbran a esa normalidad, pero en realidad no es así. Y el resto lo nota, pero ellos no. Y es importantísimo. Ahora, ya que hablamos de los síntomas, de los signos, ¿cuándo una simple ansiedad, para que las personas nos entiendan, pasa a ser un trastorno de ansiedad? Ok, muy buena esa pregunta, Carlos. Bueno, mira, vos dijiste anteriormente que una persona puede sentir ansiedad cuando está aprendiendo a manejar el carro, ¿no? Obviamente es alguien que no sabe cómo tomar el timón del carro y no sabe y tiene miedo que si choca, que si hace esto, eso es normal, ¿ya? O si te vas a presentar a un examen, sentir ansiedad, es normal, ¿ya? Porque, o sea, somos seres humanos, sentimos, son emociones normales, ¿ya? El problema es cuando esa ansiedad no te deja hacer las cosas que tenés que hacer o que querés hacer. Hablemos, por ejemplo, con el coronavirus. Puede ser que una persona que sienta ansiedad, llamémosle normal, vaya al banco y sienta ansiedad de ir al banco, pero va. Una persona con un trastorno de ansiedad generalizada no sale de su casa. Intenta salir, pero se regresa porque tiene miedo que en la calle tenga alguna crisis de ansiedad o lo que le llamamos ataques de pánico, ¿ya? El ataque de pánico es, digamos, un estado ansioso de 1 a 1000, ¿ya? En donde se vienen todos esos síntomas que están agarrados de la mano, que acabas de decir, y empiezan a crecer como si fueran monstruos, y la persona se siente envuelta en esos síntomas. Entonces, cuando una persona siente una ansiedad fuerte, un mes, por ejemplo, marzo, bueno, pasa, se calma, se controla, pero luego vuelve a pasar, y luego vuelve, y luego vuelve, y luego vuelve. Si esa situación te está pasando
por 6 meses consecutivos, es porque ya se ha convertido en un trastorno, ¿ya? Incluso si esos síntomas están sucediendo en las últimas 2 semanas de forma consecutiva, hay un riesgo de que se convierta en un trastorno. Entonces, por eso, cuando las personas sientan que no pueden controlar la ansiedad, es momento de buscar ayuda terapéutica, ¿ya? Correcto. Ahora, podríamos resumirlo entonces de la siguiente manera. Cuando la ansiedad va relacionada con recurrencia y además de eso, incapacidad. Así es. Que Correcto. dejas de hacer las cosas que normalmente hacías porque tenés miedo de, ¿ya? Y aparte de eso, hay cierta desmotivación, pensamientos negativos de que, por ejemplo, en el caso que te di de salir al banco, en que pensar que si vos salís vas a tener el virus, ¿ya? Y te lo pongo en este contexto porque la mayoría de mis pacientes me buscaron por el contexto del coronavirus, pues, por la pandemia, porque también la cuarentena, o sea, la gente libera su estrés caminando, saliendo, viendo a las personas, pero la cuarentena nos encerró a todos, al menos a la mayoría de mis pacientes los encerró, ¿ya? Entonces, ellos que estaban acostumbrados a salir, a ir al mar, a estar con su familia, con sus amigos, de pronto se encuentran en 4 paredes y trabajando con una computadora, no hay contacto físico, no hay liberación de ese estrés. Entonces, pues, es más complicada todavía las circunstancias en las que se dan. Ok. Bueno, ya hablamos de lo que es, qué situaciones me predisponen, ya hablamos sobre los síntomas, incluso cuando pasa de ser una simple ansiedad a un trastorno. Ahora, supongamos, doctora, que una de las personas que nos está viendo ahorita dice, me sentí identificado con eso, creo que tengo ansiedad. ¿Qué debo hacer? Ok, lo primero que debes de hacer, y bueno, si lo reconoces es excelente, ¿no? Que te das cuenta, bueno, yo tengo ansiedad. Lo segundo y lo más sencillo es respirar, ¿ya? Aprender a hacer respiración diafragmática. Mis pacientes, yo siempre doy este ejemplo porque es mi experiencia, ¿no? Mis pacientes siempre me dicen, doctora, cuando yo empecé a hacer el ejercicio de ansiedad, me calmé y pude ver las cosas diferentes. ¿Qué es lo que hace la respiración? La respiración genera serotonina, ¿ya? Y el cuerpo se relaja. Estás más relajado, es como que la mente que está oscura empieza a aclararse y empiezas a ver las cosas de otras perspectivas. También es muy importante mencionar, y yo creo que usted ahí sí me va a ayudar, doctor, es que eso tiene que ver mucho con la ansiedad, ¿no? Con el sistema autónomo. Mientras el sistema simpático lo que hace es reaccionar ante el estrés, ¿ya? Para la huida, o sea, el organismo se pone rígido, digamos. El sistema parasimpático lo que hace es relajar, ¿ya? Entonces, cuando vos respirás, le estás activando el sistema parasimpático y le estás mandando un aviso al sistema simpático para que baje la guardia y decir todo está bien, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros recomendamos hacer respiración diafragmática. O sea, que es esa respiración que no se quede en los pulmones, en esta parte de aquí arriba, porque eso más bien lo que va a hacer es ponerte más ansioso. Hay que hacer un tipo de respiración suave, mantener el aire, llevarlo hasta el diafragma y luego sacar el aire por la boca de forma suave, ¿ok? Lentamente, tranquilamente. 3 respiraciones hasta 10 respiraciones. Luego de eso, lo que puedes hacer es pedirle a alguien que te distraiga, ¿ya? Es muy importante que si tenés una persona cerca o si no la tenés, haces una llamada. Si no podés llamar, si te sentís paralizado,
respira, no le hagas caso a los síntomas, ¿ya? No te estás muriendo, no te vas a morir, es ansiedad. Tengo muchos pacientes que llegan por ansiedad y se han hecho todos los exámenes del mundo y no tienen nada. Pruebas de triglicéridos, prueba ¿cómo se dice? Para ver cómo están las defensas, etcétera. Electrocardiogramas, de todo. Ya gastan un montón de dinero cuando les digo, no, lo que a usted le pasa, a usted lo que tiene es ansiedad. Entonces se empiezan a tranquilizar y dicen, bueno, sí es cierto, ya me siento mejor, ¿ya? Entonces, no le hagas caso a los síntomas, porque son síntomas que no te van a matar. Eso sí es muy importante, porque hay que buscar ayuda, porque si vos seguís en una situación de ansiedad, te vas a ir deteriorando, ¿ya? Entonces, lo que querés evitar va a venir porque tenés ansiedad. O sea, hay que trabajar la ansiedad. Claro, bueno, me gustan esos tips. De hecho, creo que se me adelantó una de las preguntas porque le iba a preguntar qué tips nos puede recomendar, pero estoy seguro. Pero es que hay muchos tips. Es correcto, entonces, pero eso lo vamos a preguntar, no Ok. dentro de mucho, sí, pero me encanta lo de la respiración. Para las personas que nos están viendo o escuchando, el sistema nervioso autónomo es nuestra parte del sistema nervioso, para que la redundancia, el sistema cerebral, que se encarga de nuestro estado de alerta. Cuando digo alerta, ya la doctora lo mencionó, la defensa o la relajación. Nosotros como médicos, cuando estamos haciendo una valoración neurológica, siempre revisamos, hacemos preguntas en relación al sistema nervioso autónomo, porque eso nos hace, tanto en psiquiatría o como neurología, nos hace orientarnos a ciertas patologías, pero eso es lo que hace. Entonces, para que estemos claros de esa parte. Y bueno, creo que la doctora básicamente lo dijo cómo funciona, ¿verdad? Entonces no hay que redundar mucho. Pero sí me gustaría enfatizar en la parte de que si no se ve, deteriora. Porque, por ejemplo, si yo paso a la defensiva, esto es como, algunas veces pasa como las peleas de box, el boxeo. El boxeador puede aguantar 12 rounds, pero tal vez no aguanta 15. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado. Estábamos hablando, sí, dele. Y fíjate, si eso que hablaste del deterioro, o sea, aparte del deterioro, uno de los síntomas que no dije, pero son evidentes, es el insomnio. Ya no estás durmiendo porque estás en alerta. Entonces, ¿qué pasa si no dormís? Uno puede aguantar incluso hasta un mes sin dormir bien, pero ya el segundo mes empezás a tener problemas, ¿ya? Entonces, tu organismo amaneces al día siguiente sin ánimo, tenés una sensación de malestar general. Entonces, y si Mal eso humor. sucede, mal humor, exactamente, mal humor. O Entonces, si pasa. eso sucede muy seguido, Uh-huh. pues te vas deteriorando también física y mentalmente. Diga. Correcto. Y pasa el famoso dormí, pero no descansé. Ajá, El exacto. famoso dormí y no descansé. Pero bueno, ¿cuándo es necesario? Yo sé que ya hablamos de cuándo pasa un trastorno, la ansiedad, pero me gustaría que recapituláramos esta parte porque es importantísimo que una persona pueda identificar cuándo es necesario ya buscar ayuda profesional. Hablamos del tiempo y hablamos de incapacidad, pero ¿qué más podríamos agregar de esa parte? ¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional e iniciar tratamiento farmacológico? Que bueno, sí. Sí. Primero, pues, el apoyo tiene que ser de ambos, ¿no? Interdisciplinario. Entonces, se trabaja con el terapeuta y se trabaja con el psiquiatra cuando la persona siente que ya no puede controlar su ansiedad, ¿ya? Que siente que está atrapado en ese miedo, que no está haciendo las cosas que normalmente hacía porque tiene miedo de que suceda algo que no está sucediendo
y que eso que va a suceder vaya a ser lo peor, ¿ya? Cambie también, haya, digamos, cuando una persona sienta que, que ya no puede más con la vida, ¿ya? Cuando sienta que si no busca ayuda o que si no se le va la ansiedad, puede llegar a hacer algo en contra de él o de otra persona. Conozco personas que con la ansiedad escondían los cuchillos, las tijeras, porque tenían miedo de hacerle daño a sus hijos, ¿ya? Entonces, Wow. la ansiedad llega a tal nivel que allí es necesario buscar ayuda terapéutica con un psicólogo y con un psiquiatra, porque sí, las pastillas, las medicinas, lo que te va a ayudar es a restablecerte, ¿no? A volverte al equilibrio, que si tenés 50 días sin dormir, entonces un médico te va a recetar algunas pastillas o gotas para que vos puedas dormir. Pero obviamente eso solamente se hace por prescripción médica, de personas que sepa pues, qué es lo que te está recetando y cuáles son los síntomas y todo, ¿no? Me encanta esa parte de prescripción médica, porque casi siempre es autoprescripción, Y que no debe de ser no así. tiene por qué ser así. No, ni Me, quiero mencionar, discúlpeme, Carlos, ni quiero mencionar cuáles son las pastillas que hay que tomar, ni quiero mencionar nada que tenga que ver con medicinas, porque yo sé que hay personas que en la desesperación las buscan y eso no se debe de hacer. es correcto, y el problema es que la gente no sabe el alto índice de adicción que puede crear las pastillas Así para es. dormir. No Por eso. todas, pero sí hay que tener cuidado. Y me encanta ese consejo que nos está dando. Ahora, es importante siempre mencionar, me encanta cómo mencionó que, lo de que el medicamento no lo es todo. A mí me gusta psicología y psiquiatría porque tiene dos pilares fundamentales: el tratamiento farmacológico, o sea, los medicamentos, y la psicoterapia, que es Así es. importantísima. Las dos van de la mano. Una no, bueno, se está demostrado que la psicoterapia por sí puede, dependiendo del caso de la persona, puede Sí, funcionar sin ayuda de los medicamentos, pero también está demostrado que los medicamentos por sí solo no resuelven el problema. Y esto no solo se traduce en en las condiciones mentales, sino en todas las enfermedades, diría yo, porque como yo les digo a los pacientes, de nada me sirve darle los mejores medicamentos o los más caros si usted no se cuida, si no hace ejercicio, si no hace así sano, es. si no se duerme a su hora. Entonces es importante mencionar eso. Exacto. Y fíjate que el autocuido tiene que ver mucho también con el tratamiento de la ansiedad, ¿ya? Correcto. Yo ocupo una frase con los pacientes, tanto porque también veo pacientes con condiciones mentales. Esta, Ujú. hay una creencia que el médico general no puede ver pacientes mentales y eso es totalmente erróneo. Hay cierto Ujú. punto donde hay que remitirlos, obviamente, pero el médico general perfectamente puede. Pero hay algo que yo les digo a los pacientes y les digo, si usted no se quiere, yo no lo puedo querer, le digo. Usted tiene que quererse y tiene que ayudarse usted. Si, Así por más es, que yo intente, si usted no se ayuda, no hacemos nada. así es. Hay una canción de Julio Iglesias que a mí me gusta bastante que dice, tropecé dos veces con la misma piedra. ¿Qué significa eso? Es una persona que no se quiere y sigue cometiendo y tomando las mismas acciones para no cambiar. Y yo creo que la ansiedad también es de romper ciclos. Bien. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, ahora, bueno, antes que finalicemos la parte principal, me gustaría hacerle la pregunta que ya nos empezó a contestar, pero me gustaría que nos dijera más. ¿Qué Ujú. tips nos puede dar a nosotros para, para lograr manejar la ansiedad? Ya hablamos de la respiración, ya hablamos de distraernos, pero ¿qué otros Ujú. tips nos puede dar? Sí, ya hablamos de la respiración, de distraernos, de no pensar en los síntomas, ¿ya? Muy importante saber, como dije anteriormente, que los síntomas no te van a matar, que no es un infarto, que no es un cerebro, perdón, Tumor a ver, cerebral. sí, eso, es que se me cruzaron ahorita todas las cosas.
También no es pues que te vas a morir hoy y ya, se acabó la vida, no. Olvídate de los síntomas, ¿ya? Olvídate de los síntomas. Lo más importante también es que sepas que eso va a pasar y una vez que pase, tenés que buscar solución, ¿ya? Un tips no solamente está dirigido a quitar los síntomas, a que dejes de sentir la ansiedad. Ok, una vez que dejas de sentir la ansiedad, uno de los tips que recomiendo es que busques terapia, es que busques ayuda y guía de un profesional, una profesional que tenga experiencia en el tema, ¿ok? En la situación, en esta vivencia, porque solo no es que no vayas a poder, vos podés solo, pero también necesitas esa guía que te haga ver que vos tenés recursos y que puedes utilizar esos recursos para controlar esa ansiedad. Entonces, ese es un tip importante. Cuando ya pase todo ese momento de crisis, busca apoyo, también tenés que revisar, ¿no? ¿Qué situación te genera la ansiedad? ¿Qué cosa estás viviendo que te genera la ansiedad? ¿O qué cosa viviste que ahora también estás viviendo? Que son cosas que se conectan y te generan ansiedad. Entonces, no sé si estoy respondiendo la pregunta, Sí, pero ¿cómo no? ya pasando, cuando ya la persona respira, se distrae, olvida los síntomas, sabe qué va a pasar. Otro tips importante es el apoyo psicológico o psiquiátrico, dependiendo de la remisión que se haga, ¿no? Y lo que dijiste solamente quería mencionar lo que dijiste, es que un médico general sí puede recetar, sí puede recetar, siempre y cuando, ¿verdad? Le diga, yo creo que es parte de la responsabilidad social de los médicos, que tiene que ir a terapia, pues, porque la medicina por sí sola no va a ayudarte a salir de ese problema. Lo que va a hacer es mantenerte como una ollita, ¿no? Una ollita de presión lo que hace es bajar esos síntomas, pero la causa está ahí y eso es lo que hay que trabajar. Correcto. Yo siempre, como mencioné anteriormente, psicoterapia, tratamiento farmacológico, van de la mano. La psicoterapia no necesariamente, perdón, Depende el de lo problema, que correcto. Entonces, pero sí, son muy buenos amigos ellos. así Pero es. me encanta eso. Si no se trata la causa, no hacemos absolutamente nada, como pasa en las mayorías de las enfermedades. Bueno, para ir cerrando esta parte principal, doctora, me gustaría que le compartiera a las personas que están viendo o escuchando cómo pueden contactarla a usted y qué tipo de servicio brinda. Ok, gracias. Bueno, mi número de WhatsApp es el 7787-1184. Me pueden contactar allá para agendar citas o cualquier consulta que también necesiten, estoy a la orden. También en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, salgo como @psicóloga Doris B. B de bueno, ¿verdad? De Doris Briseño. @psicóloga Doris B. Bueno, me especializo, trabajo en el área clínica, especialmente ansiedad, depresión. Trabajo también en terapia individual de pareja. También hago terapia familiar. He trabajado, tengo amplia experiencia trabajando con grupos, ¿ya? Con grupos de apoyo, con grupos terapéuticos. También acompaño a víctimas o personas sobrevivientes de abuso sexual. Uh-huh. Trabajo violencia hacia las mujeres, acompaño a mujeres. Y codependencia, ¿ya? Trabajo también mucho lo que es la codependencia y se relaciona tremendamente con la ansiedad.
Correcto. Yo en lo personal les recomiendo la página de ella, tanto en Facebook como en Instagram. Me gustan los lives. Son temas sencillos y la manera en cómo lo exponen son sencillos. Gracias, Entonces, gracias, Carlos. no, a mí me encanta todo lo que sea educación para las personas. Cuidando tu salud nació porque nosotros vimos una necesidad en las personas. Muchos no están conscientes de sus enfermedades o es que el médico me dijo esto, pero en realidad no saben. Entonces, por eso hacemos estos lives, para poder Y aclarar me dudas. parece excelente. Gracias. Me parece Mi esposa se va a reír de mí, va a decir que me sonrojé ella. Pero sí, el propósito de esto, estimado oyente, persona que nos está viendo, no es que no es ganar seguidores, no es eso. Es simplemente poder facilitar y aportar un granito de arena para que ustedes puedan conocer ciertas enfermedades, ciertas condiciones de una manera sencilla. Ese es el propósito de todo esto. Así es, y eso es importante más en esta época, porque estamos pasando momentos difíciles. La humanidad está pasando momentos difíciles. Ha sido un año espantoso, Sí, pero nos bueno, toca, ¿no? pero bueno, bueno, hemos terminado la primera parte de este segmento. Vamos a avanzar hacia lo que serían las preguntas, ¿verdad? Tenemos 3 preguntas por el momento. Aquí están, las voy a leer. ¿Hasta dónde la ansiedad puede causar o en qué momento puede transformarse en depresión? Que era parte de lo que habíamos hablado. Ok. Bien, voy contestando uno a uno, ¿verdad? Correcto. Ok, ¿hasta dónde la ansiedad puede causar o en qué momento puede transformarse en depresión? Normalmente la ansiedad y la depresión vienen juntas, ¿ya? Muchas personas llegan por un problema de ansiedad, pero en la psicoterapia nos damos cuenta que en el fondo lo que hay es una depresión y que la ansiedad en este caso es un síntoma de la depresión, ¿ya? Entonces, no es que se vaya a transformar, es que después de escudriñar nos damos cuenta que lo que hay es depresión, ¿ya? Correcto. Ok, perfecto. Ahora, Y algo importante, algo perdón por no mencionarlo antes, ¿hasta dónde la ansiedad puede causar depresión? Bueno, ya lo había mencionado antes también, cuando te sentís que no podés, ¿ya? Sentís que básicamente muchas personas se sienten incapacitadas, entonces empiezan a sentirse mal, empiezan a sentirse tristes, empiezan a extrañar la vida que tenían, empiezan a decirse que se desconocen y puede ir generando depresión. correcto. Lo que pasa es que, como había mencionado anteriormente, todo funciona como un círculo vicioso. Porque, por ejemplo, supongamos, una persona está sometida a un estrés intenso, cae ansiedad. Y el problema es que como el sistema nervioso autónomo se activa, también cuando se activa de manera prolongada, hay un desequilibrio químico a nivel de los neurotransmisores y todo eso, y después se traduce en depresión. Entonces, es un círculo vicioso. Pero bueno, gracias por contestarnos esa pregunta. Esta pregunta me encanta. Dice, ¿en los niños puede aparecer ansiedad? Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa es que los niños no nos dicen, mamá, tengo ansiedad. De hecho, ni uno lo sabe, ¿ya? Ni uno sabe, porque si no fueras al médico pensando que lo que tenés es otra cosa, ¿verdad? Alguna enfermedad. Y en los niños sí aparece la ansiedad. ¿Cómo vemos la ansiedad en los niños? Los niños se ponen irritables, ¿ya? Los niños se ponen irritables, los niños comen mucho, tienen mucha necesidad de comer cosas dulces, hacen cosas compulsivamente. Entonces, sí, los niños definitivamente también tienen ansiedad y hay que tratarlo. Sí. Esta pregunta, la persona que lo realizó, nosotros tenemos un live que se llama Nuestros niños también sufren, con el psiquiatra infantil reconocido en América, el doctor Manuel Mota Castillo. Él habló sobre la ansiedad. Les recomiendo que visiten nuestro live. Nuestros niños también sufren, se llama. Tuvimos un problema de imagen, pero el audio está intacto. Pero se los recomiendo. Y la última pregunta que tenemos
¿Qué tips puede dar para ansiedad en personas con Alzheimer? Ok, muchas gracias, Eulogia. ¿Qué tips pueden dar para la ansiedad en personas con Alzheimer? Bueno, los tips son en general para todos, ¿ya? Por ejemplo, independientemente de la situación, ¿ya? O del tipo de, digamos, repercusiones que el Alzheimer ha hecho en esta persona, vos podés decirles que respiren, ¿ya? O sea, es un trabajo incluso más sensible. Entonces, con la respiración puedes ir trabajando. También con ellos realmente es mejor llevarlo donde pues una persona que trabaje ya con personas de la tercera edad y que tenga experiencia en esta área, porque es un poco diferente, un poco, mejor dicho, es complejo, ¿no? Es complejo, incluso hay que trabajar más allá, ver de dónde viene esa ansiedad, si es del contexto, si es del pasado, y recordemos pues las particularidades del Alzheimer, ¿no? Entonces ahí tiene que ser alguien que trabaje con personas de la tercera edad y que tenga experiencia trabajando ansiedad también. Correcto. Es importante mencionar que el manejo del paciente con Alzheimer es integral. Va desde neurólogo, psiquiatra, gerontólogo, geriatra. Entonces, es más, el tip que yo les recomiendo por experiencia con mis pacientes es el siguiente. Trate de cuidar el entorno del paciente con Alzheimer. No lo saque de su entorno, porque es entonces donde entran en estado de ansiedad y posteriormente por el mismo estado de ansiedad pueden morder o generar un poco de violencia. Tienden, sí, a conductas agresivas, pero como dijo el doctor, y estoy totalmente de acuerdo, no sacarlos de su ambiente, o sea, que no mantener, no sacarlos de su ambiente bruscamente y mantener su contexto lo más sano posible, o sea, sano en todo el sentido de la palabra, no hablamos de higiene, ¿ya? Correcto. Y cuidarnos del espacio y correcto. todo. Y es importante mencionar, porque la doctora hablaba del pasado, y algunos me dirán, pero el paciente con Alzheimer no recuerda nada. No, puede haber diagnóstico con Alzheimer por deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo se va clasificando, ¿ves? Y el paciente con Alzheimer puede recordar algunas cosas que le generen ansiedad, está demostrado. Entonces, pero yo les recomiendo eso, el entorno, no lo saquen de su entorno, porque si no entran en estado de ansiedad. Bueno, hemos terminado con nuestro Facebook Live, no tenemos más preguntas. Le agradezco mucho, doctora, por compartir con nosotros. Gracias por hablar de su experiencia con nuestros pacientes y por contestar las preguntas de las personas que nos están viendo. Gracias a vos, Carlos, por la invitación y pues fue un gusto. En cualquier otra ocasión, pues aquí estoy a la orden. Correcto. Perfecto. Un abrazo. A las personas que nos están viendo, solo les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestro canal en YouTube, Cuidando tu Salud TV. También puede buscarnos en Instagram como Dr. Carlos Valladares. Y recuerda que nosotros tenemos nuestra página a través de que estamos haciendo este live, nuestro Facebook Cuidando tu Salud con el Dr. Valladares. Otra sorpresa que tenemos es que hemos creado el hashtag Cuidando tu Salud, Nick. Así se hace más fácil para que nos pueda encontrar tanto en Instagram como en Facebook o en YouTube. En nuestro canal de YouTube estamos subiendo nuestros videos para traducirlo en otro idioma, principalmente el inglés, ya que tenemos seguidores en estos países, ¿verdad? Así que les agradezco mucho por su atención. Un fuerte abrazo. Recuerden, el 23 de diciembre los queremos bendecir y darle atención gratuita. Vamos a estar publicando un video, no se burlen de mí, por favor, y donde vamos a compartir los datos y para podérselos facilitar y así se pongan en contacto con nosotros. Permítenos bendecirte.
Les agradezco mucho por su sintonía y recuerden que educar al paciente es parte de cuidar su salud. Se cuidan, un fuerte abrazo a todos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos están viendo.